Es importante tener muy clara la visión de lo que está sucediendo en esa región de Israel. Me he estado enviando como Platform Live información importante, sobre todo para poder centrar muy correctamente bien nuestras opiniones y fundamentalmente nuestro corazón. Estamos viviendo una época complicada, difícil. Sí, existe una parte importante que es profética. Algunas personas me han preguntado, ¿este es parte de lo que viene en el último tiempo de la profecía previa a la batalla de Armagedón? Definitivamente no. Aunque algunos predicadores, algunos maestros escatológicos de la teología precisan muchas cosas y de alguna forma yo creo que toman algunos elementos que sí son reales, porque obviamente Irán forma parte importante de este panorama escatológico, obviamente Rusia, China, por supuesto, Turquía misma, y bueno, por supuesto Irán, que es el gran acérrimo enemigo de Israel. De hecho, es en esa zona es donde está, dice la Escritura, que está el trono de Satanás. Sin embargo, no pretendo que vayamos a polarizar esto en una cuestión fanática ni religiosa, sino ser muy objetivos y precisos de lo que está sucediendo en aquella zona. Por eso, para mí es importante enviarles esta información. Yo soy Hugo Yáñez, soy el CEO de Platform Live. Es una plataforma para la vida que pretende realmente llevarnos a tener ciertas reflexiones que nos permitan poder entender y procesar correctamente todos los sucesos que nos suceden como personas, como país o tal vez como una región, como lo que está sucediendo en la zona de Palestina o Israel. Y quiero pasarles algo importante, porque he estado hablándoles en el video pasado, les comenté que era importante que tuviéramos muy claro nuestro corazón apoyando a Israel, aunque todas las emisoras de televisión, todas las grandes cadenas televisivas y muchos países se han volcado en contra de Israel, haciendo grandes manifestaciones donde obviamente no han entendido que realmente quien está provocando esto, la muerte de toda esa gran gente en Gaza, los gazatíes, es Hamás. Y tenemos aquí, voy a pasarles un testimonio de un soldado que entró precisamente a esa zona donde estaba el hospital abajo, donde está el centro neurálgico de mando de Hamás, donde da testimonio que es Hamás el que ha sacrificado a los propios habitantes de Gaza. A medida que el ejército israelí avanzamos en Gaza, nos vamos topando con estructuras de la organización terrorista Hamás. Y no solamente estructuras que están bien, así, al aire, sobre la tierra, sino que también hay estructuras de Hamás debajo de la tierra. La organización terrorista Hamás tiene una red de túneles debajo de la ciudad de Gaza. Debajo de la población civil hay toda una red de túneles donde los terroristas se esconden su armamento, su equipo, y hemos descubierto el ejército israelí un montón de equipo, de mapas, de tácticas. No solo eso, parte de la información que el ejército israelí hemos descubierto han sido tácticas y confesiones de cómo Hamás opera para esconderse en población civil. Hoy salió una grabación de un miembro del Ministerio de Salud de Gaza, que este miembro él explica y cuenta cómo la organización terrorista Hamás utiliza el hospital Shifa, que es posiblemente el hospital más grande en Gaza, y utiliza el hospital como un centro de operaciones. No solo eso, cuenta cómo Hamás se robó el combustible del hospital para ellos utilizarlo en energía para la guerra y tratar de matar israelíes. Es decir, Hamás está utilizando el combustible de sus propios hospitales para tratar de agredir judíos. Ese es el problema del terror de estas personas, es que ellos odian más a nuestros niños de lo que ellos aman a sus niños. No es algo nuevo que Hamás utiliza hospitales como centros de terror, utilizan escuelas, mezquitas. Yo con mis propios ojos ya lo he visto. También cuando yo combatí en el 2014 en la, por favor, en la guerra escúchalo hasta el final. También vi con mis propios ojos cómo ellos se ocultaban en escuelas y en zonas civiles muy pobladas. Esa es la estrategia del terrorismo, porque como ellos saben que Israel tenemos una superioridad militar, tecnológica, etc., lo que ellos tienen que hacer es utilizar a sus niños como escudos humanos, y esas fotos las muestran en los medios de comunicación, etc., para utilizarlo como un arma política contra Israel. Esa es la locura de este grupo terrorista, que como no tienen armas
del nivel que tenemos Israel, utilizan armas políticas que es sacrificar a sus propios niños. Recuerden, así es. Ellos odian más a nuestros niños de lo que aman a sus propios niños. Eso es por un punto. Otro punto que, hablando del Ministerio de Salud de Hamas, de Gaza, ¿ustedes saben quién controla el Ministerio de Salud de Gaza? Lo controla Hamas. El Ministerio de Salud de Gaza es Hamas. Por eso, cuando se reportan cifras de cuántos muertos hubo, cuántos heridos hubo, el Ministerio de Salud dice, ¿sí? Salió un doctor del Ministerio de Salud diciendo que tal y tal cosa, tales cifras. Eso es Hamas. Es decir, los datos que tienen las personas, los medios de comunicación, son datos que da Hamas. Yo me pregunto, ¿cómo puede uno creerle a una organización terrorista los datos que ellos digan, los datos que ellos expongan? ¿No les parece un poco demente? Es como si le creyéramos a los datos que nos da el Estado Islámico en su guerra de los medios contra Israel. Es así, esa es la realidad. No solo eso, los periodistas en Gaza, ellos tienen restricciones de la información. Los periodistas no pueden acceder a la información de los ministerios en Gaza porque son de Hamas. Hamas les provee la información a los periodistas, pero los periodistas no tienen acceso a esta información. Es decir, lo que ustedes ven en los medios de comunicación y estas cifras infladas y todo esto es los datos que Hamas está dando contra esta lucha contra Israel. Y esa es una diferencia con Israel. Cuando Israel le damos datos a la información, a los medios de comunicación, son datos que los periodistas pueden corroborar. Todo está en Israel con nombres, con datos, con fechas, con números. Todo está registrado, todo está medido, todo está... Israel registra lo que hace por si acaso, porque Israel sabemos que pueden venir cuerpos internacionales, tratar de decirnos, ustedes Israel hicieron tal y tal cosa. Israel puede refutar eso con datos, que todo está registrado. En Hamas, en esta organización terrorista que ha causado todo este caos, no es así. Ellos literalmente inventan datos y les doy un ejemplo. Cuando cayó el cohete palestino, que la organización de la Yihad Islámica lanzaron un cohete que cayó en el hospital, ¿recuerdan? En el Al-Alehi, como el 17 de octubre. Tremendo testimonio. ¿Qué pasó? Salieron y reportaron que murieron 500 personas. Y los medios de comunicación reportaron que murieron 500 personas, ¿sí? Como el New York Times y eso. Luego, cuando empezaron a ver que no era así, que era un cohete palestino y que empezaron a salir más y más datos a la luz de que no, eso no es lo que ocurrió. Por favor, escúchalo hasta el final. Fueron 500 muertos, fueron 300 muertos. A medida de que se empezó a investigar más, se llegó a la conclusión que fueron un par de docenas de víctimas. No cientos, no 300, no 500 como salieron los medios de comunicación, BBC y todos estos fake news. Fue tanto así que el New York Times sacó un artículo pidiendo perdón por haber dicho fake news. El New York Times, cuando pasó toda esta tragedia, que el cohete palestino cayó en un hospital, el New York Times reportó que fue un cohete israelí. La semana siguiente pidieron perdón por haber dicho que era, diciendo que fue fake news, que se lamentan por no haber investigado más, etc. CNN corroboró que era un cohete palestino, corroboraron las cifras. Un video de Al Jazeera lo corroboró. Entonces, esta es la enorme diferencia de la guerra que en Israel, aparte de todo esto que estamos haciendo para rescatar a nuestros niños, también es una guerra mediática. Hamas es el que está proveyendo estos fake news. Por eso es que todas estas cifras de murieron 3,000, no sé qué, o sea, cifras que no podemos corroborar si son verdad. Es el enorme problema. No hay nombres, no hay registros, no hay fechas. Van a ver uno que otro video que graban de... Eventualmente hay civiles que mueren en la guerra, como nuestros civiles, que están secuestrados, etc. Y este es otro punto que quería tocar. Yo he visto mensajes que llegan a nuestra página, que he podido leer así rápido, que dicen, no, pero es que mira, hay niños que están del lado palestino, y eso es verdad, y yo me lamento por eso, me parece mal. Escucha bien, por favor. No han hecho nada. Pero por favor, no me vengan a reclamar a mí si mis niños están en Gaza, si mis secuestrados por Hamas, mis abuelos sobrevivientes del Holocausto, mis hermanos, mis madres, no me vengan a reclamar por algo que jamás le importa un pepino. Si jamás se esconde en hospitales, si jamás se esconde en escuelas, si jamás usa a sus propios niños como escudos humanos, ¿por qué nos reclaman a nosotros? Reclámenle a Hamas. Cuando jamás dejen de odiar más a nuestros niños de lo que aman a sus niños, ese día reclámenme. Pero jamás odian más a los niños israelíes de lo que aman a sus propios niños, que están dispuestos a sacrificarlos como escudos humanos. Si no me creen a mi testimonio de que yo mismo he visto cómo se esconden en escuelas, en mezquitas, vean las grabaciones, vean a la población en Gaza literalmente pidiendo que los liberemos de Hamas. Ya han salido varios videos de población en Gaza gritando, por favor, libérennos de Hamas. Hamas abrió las puertas del infierno, literalmente escuché eso, que abrieron las puertas cuando Hamas atacó a Israel, abrieron las puertas del infierno. Así es una expresión que tienen ellos.
Entonces, si Hamas, que es el gobierno responsable en Gaza, Israel no somos los responsables en Gaza. Israel le entregamos Gaza a los palestinos en el 2005. Hamas es el responsable, es el gobierno responsable. Por favor, escúchalo hasta el final. De que dejen usar niños como escudos humanos. Cuando me devuelvan a mis secuestrados, a mis niños, hay niños de 8 meses secuestrados. Cuando me los devuelvan, ahí sí hablamos. Hasta que no me vengan a reclamar por niños de otros que están siendo escudos por ellos mismos, ¿sí? Y no crean que me falta humanidad. Créanme que por mí, yo tengo hijos, yo sé que es que niños estén bajo fuego. Mis hijos que han tenido que correr toda la guerra en búnkers, porque yo vivo en el Negev, ¿sí? Pues mi casa está en el Negev, en el sur de Israel. Allá caen cohetes. Y que mis niños estén en búnkers, mis niños también están en peligro. O sea, yo sé qué es esto. Y no me puedo imaginar la tragedia que es para un padre ver que una organización terrorista usa a tus niños como un escudo humano. Por eso es que jamás es aquí el problema. No le reclamen a Israel. Israel somos los que vamos a liberar a estas personas. Entonces es un punto. Y créanme, por mí, les dije, yo no quiero que haya niños. Qué tremendo. Ningún israelí quiere eso. Pregúntenle a los israelíes si quieren ello. Pregúntenle a un yihadista si quiere ver niños judíos muriendo. Pregúntenle. Es más, en los videos que grabó Hamas, en sus GoPro, cuando hicieron el ataque el 7 de octubre, ellos grabaron con sus GoPro, con sus cámaras, como masacraron civiles. Uno de los videos, amarran a una familia, a los padres, toman al bebé. Escucha bien, por favor. Todo grabado. Estas son bestias. Israel nunca haríamos eso. Y para concluir, quiero hablar un poco de Torah, que la parashá que leeremos esta semana es Vaera, que está escrito, se lee, esto es Génesis 18, también 19, que se habla sobre la destrucción de Sodoma. Abraham, nuestro patriarca, y esa es la genética hebrea, Gesed, bondad. Abraham discute con Dios. Abraham discute con Dios para no destruir Sodoma. Y Abraham le dice, no, pero quizás, cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir Sodoma, Abraham dice, no, quizás hay 50 justos. No, tremendo. Dios le demuestra que no hay. Quizás hay 40 justos. No hay. 30 justos, 10 justos. Abraham, los hebreos, hacemos lo posible para que no haya destrucción. Incluso siendo una sociedad malvada, hacemos los mayores esfuerzos. Que nosotros nos expongamos nuestras vidas para que haya la menor cantidad de víctimas civiles en este conflicto. Para que tampoco hayan víctimas del lado de los árabes, ni del lado de Israel, obviamente, que son nuestras familias, ni del lado de los árabes. Hacemos esfuerzos que ustedes no se imaginan. Occidente no tiene retos como los nuestros. No hay ningún país en el planeta que tenga un reto como el de Israel. No lo hay. A ningún país del mundo lo quieran exterminar como Israel. Israel es el único país del mundo que quieran exterminar, que tiene estos retos, que se enfrenta a un conflicto en grupos terroristas que están en población civil y a la vez los quieren exterminar. Israel tenemos un reto. Por favor, escúchalo hasta el final. Hamas nos empuja a tener que destruir a Hamas. Y al igual que Hashem le demuestra a Abraham que Sodoma debe ser destruida, porque no hay lugar para el mal, no hay cabida para la maldad. La maldad no puede estar en este mundo. Y esa es una de las misiones del pueblo de Israel. Ser luz para las naciones. Ser luz. No puede haber oscuridad. Debe ser acabada, y al igual que como ocurrió con Sodoma, nosotros debemos acabar con Hamas. Nuevamente, esta guerra, yo entiendo, hay muchos palestinos que apoyan a Hamas. Hay muchos. Pero hay otros que quieren su liberación, que quieren que acabemos con Hamas. Y esta es la verdadera pelea. El bien contra el mal. Y no vamos a permitir que el mal triunfe. Entonces, es lo que les quería decir. También, nuevamente, como les suelo decir en mis videos, gracias por compartir nuestros videos, por apoyarnos a Israel en estos momentos duros. En verdad, lo apreciamos mucho. Porque ustedes, los que nos apoyan, ustedes están del lado correcto de la historia. Ustedes saben que así la historia ha juzgado siempre que los malvados han perseguido al pueblo judío. En la historia se han recordado como malvados. Siempre. Busquen en los libros de historia qué es lo que se recuerda de estas civilizaciones, de estas tragedias, como los malvados de la historia. Igual ocurre ahora. Les aseguro que en 100 años, cuando se hable de Hamas, los van a recordar como pestes, como los más malvados. Israel nos van a recordar como esa pequeña luz que en el mundo tuvo esa fuerza de luchar contra el mal. Y ustedes que nos apoyan en Filosofía Judía, en nuestras páginas, que difunden nuestros videos, etcétera, que están con Israel, no solamente en nuestra página, que apoyan esto, ustedes están del lado correcto de la historia. Besat Hashem, bendiciones para ustedes, para todos los que toman parte, y venceremos. Así es. Y por otro lado, quiero pasarles también a una mujer que acaban de matar a uno de sus hijos, donde ella grita en ese idioma árabe, diciendo que fueron los perros de Hamas quien mataron a sus hijos.
Hablábamos de esta imagen tan pero tan fuerte de esta semana allí en Gaza. Lo que vas a ver es una imagen grabada por la BBC que viene teniendo una posición bastante controvertida, que se rehúsa a decir que los de Hamas son terroristas, difícil de entender. Acababa evidentemente de haber un ataque, uno entiende que es un ataque realizado por Israel en el cual muere un niño o un familiar de esta mujer, y a la mujer se la escucha, a ver si lo podemos escuchar con sonido ambiente. La mujer mira a la cámara y dice: todo esto es culpa de los perros de Hamas. E inmediatamente, ahí está medio borrado porque está blureado el rostro de la mujer, pero ves que hay un hombre que le tapa la boca. Que le tapa la boca para que no siga hablando. Yo entiendo que este hombre, para cuidarla. Sí, claro. Para cuidarla lo hace, porque este video... A ver, lo que hay que entender acá es... Esta mujer la busca mañana. Hamas hace un trabajo muy detallado para que cada ataque israelí en el que muere algún civil quede registrado, se vea el dolor de las madres, se vea el dolor de la gente. Hay muchas denuncias de videos, incluso hasta tocados, digamos, para editados y descontextualizados para agregar a un componente aún más emotivo, porque para Hamas es el principal insumo para que todos en Occidente, todos los que tienen estas posiciones, insisto, tan endebles ante el terrorismo, digan: tiene que haber un cese del fuego, Israel está cometiendo un genocidio, Israel debe detener la matanza, entonces generando una presión para que Israel no continúe con los ataques. Entonces, para Hamas, que aparezca una mujer culpando a Hamas por la muerte de un civil, que es lo lógico, digamos, es Hamas quien utiliza a los civiles y quienes los expone y quienes trata de utilizarlos para que mueran y de esa manera poder presionar a Israel. Pero que aparezca esto y transmitido encima por la BBC para todo el mundo... ¿Cómo se juega la guerra en los medios? Pero es impresionante. Y el trabajo que hace Hamas sobre los medios es muy sofisticado. Es muy sofisticado cómo van preparando los videos, cómo preparan las imágenes. Y hay que decirlo, muchas veces con cierta complicidad, a veces ingenua, bien intencionada, de parte de los medios internacionales que inmediatamente adoptan el discurso de Hamas. Entonces dicen... Bueno, pasó con el hospital. Pasó con el hospital. Las tapas del New York Times, de Washington Post, de los principales medios, reproduciendo lo que había dicho Hamas, que es que Israel había destruido un hospital con 500 con 500 muertos, cuando después había quedado claro que en ese caso había sido un ataque interno de otro de los grupos terroristas, que es la Yihad Islámica. Bueno, esta guerra sin duda se juega en los medios porque son este tipo de imágenes, insisto, de las que se nutre Hamas para que haya presión internacional en contra de Israel. Por ahora, hay que decirlo, los principales países del mundo siguen apoyando a Israel en su derecho a defenderse. Porque es Hamas el que no ha permitido que salgan los civiles de la zona de guerra. Inclusive han dado barricadas, y han utilizado francotiradores asesinando a la gente que quiere salir de la zona de Gaza. Todo esto es muy importante para que podamos tener muy claro lo que está pasando, y sobre todo que estemos orando, clamándole a Dios, porque podamos entender que es importante que Dios pelea por ellos. Así que les mando mi saludo y nos vemos hasta el próximo video. Gracias.